Bueno chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase. Les vuelvo a repetir si aquellos que todavía no escribieron sus nombres, escriban por favor sus nombres en el chat para tener anotada la asistencia. Y empezamos. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. ¿Y ahora? ¿Completo? Sí. Bueno, entonces me pidieron para hacer la práctica de masculino. Ya desarrollaron testículo y próstata, ¿verdad? Era lo que quedaba pendiente. ¿Puede ser? Sí, con la doctora Karen dimos la semana pasada. Ok. Perfecto. Bueno.
Entonces, vamos a dar inicio primero hablando sobre las patologías testiculares, ¿sí? Entonces, dentro de las patologías testiculares, la gran mayoría de lo que vamos a hablar son patologías tumorales, ¿verdad? Acá tenemos simplemente para mostrarle algunas de las patologías benignas que se pueden ver. Tenemos en primer lugar lo que es la criptorquidia, que es un trastorno en el cual el descenso del testículo, ¿verdad?, está comprometido. Puede quedar en el trayecto, ¿verdad?, del descenso testicular. Puede ser retroperitoneal, puede ser inguinal, ¿verdad? Entonces, cuando queda en el trayecto, su desarrollo no va a poder ser adecuado. De ahí que estos órganos terminan por sufrir una atrofia, ¿verdad? Y el grado de atrofia es variable dependiendo del tiempo en el cual este órgano, ¿verdad?, no fue restaurado su descenso. Entonces acá podemos ver una imagen de un testículo normal y el otro, ¿verdad?, un testículo disminuido en cuanto a su tamaño, ¿verdad?, una atrofia testicular. Por este lado podemos ver la imagen. Generalmente cuando hay una atrofia testicular vamos a ver una hialinización de la membrana basal con un engrosamiento que no se ve aquí. Vamos a ver una disminución de las células espermatogónicas. Si se pueden ver acá, casi no se ven células espermatogónicas, prácticamente todas son células de Sertoli nada más. Y vamos a ver el estroma, ¿verdad?, con células de Leydig, ¿verdad?, que van a tener en un tamaño, o sea, en un número variable. Eso va a depender bastante. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar de la criptorquidia, ¿verdad? La importancia es que muchos de estos predisponen al desarrollo de los tumores testiculares, ¿verdad? Entonces, los tumores testiculares se van a clasificar en base a la célula en la cual se originan. En el caso del testículo, la gran mayoría de los tumores son tumores que se originan de las células germinales, ¿verdad? O sea, las células espermatogónicas. Se reconocen, ¿verdad?, lesiones precursoras, que son llamadas neoplasias de células germinales in situ. Vamos a ir viendo. Y luego tenemos, ¿verdad?, los tumores en sí. Tienen que tener en cuenta que los tumores de células germinales son son tumores originadas en células que tienen una gran posibilidad o un potencial de diferenciación muy importante, ¿verdad? Son células pluripotenciales. Es por eso que existen muchos patrones morfológicos, histológicos, que pueden desarrollarse a partir de ellas. Tanto así que inclusive pueden combinarse, ¿verdad? Entonces, una forma de clasificar a los tumores de células germinales es si estos son puros, o sea, con un patrón histológico único, o si son mixtos, ¿ok? Muchos pueden ser mixtos, ¿ok?, con una combinación de todos estos que vamos a ir viendo acá. Y luego tenemos los que tienen un solo patrón, ¿verdad? Entonces, esos que tienen un solo patrón lo clasificamos en seminoma, tenemos el tumor espermatocítico, tenemos el carcinoma embrionario, tenemos el tumor del saco vitelino, ¿verdad?, o del seno endodérmico, tenemos el coriocarcinoma, tenemos el teratoma, ¿ok? Entonces, cualquiera de estos pueden combinarse y ahí tendríamos lo que es el tumor mixto de células germinales, ¿ok? También hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando existe un tumor testicular, llamémosle seminoma o llamémosle teratoma, lo que sea, y si estos pacientes desarrollan metástasis, sus metástasis pueden ser tranquilamente otro tipo histológico, no necesariamente van a ser seminomas o teratomas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les dije, estos tumores son originados de células germinales que tienen un potencial de diferenciación muy diferente, ¿verdad? O sea, pueden hacer cualquier tipo histológico en la metástasis, ¿ok? Siguiente, tenemos también otra clasificación, que es una clasificación más
en base al pronóstico, ¿verdad? Tenemos los tumores seminomatosos, cuando estamos hablando de aquel tumor que está constituido solamente por seminoma. Ese tumor tiene un pronóstico excelente, ¿sí? Esos pacientes se van a curar en un altísimo porcentaje, ¿verdad? Y van a tener una sobrevida bastante larga, ¿ok? Por el otro lado, si además de tener seminoma, tiene otro componente o no tiene los seminoma, tiene cualquiera de estos otros, ya le clasificamos en tumor no seminomatoso y ahí su pronóstico ya cambia, ¿sí? Su pronóstico ya cambia, ¿ok? Ya va a ser peor. Entonces vamos a ir viendo esta clasificación, ¿verdad? También tenemos otros tumores, los tumores que se originan del estroma y los cordones sexuales, o sea, las células de Leydig, las células de Sertoli, los tumores de la célula granulosa, ¿verdad? Tenemos los tumores del estroma y cordón sexual, ¿verdad? O sea, todos los elementos que no son las células espermatogénicas, ¿verdad? Estos tumores son mucho más raros, ¿sí? Estos prácticamente no se ven. Muchos de ellos son tumores con un comportamiento incierto y únicamente cuando hacen metástasis uno puede llamarlo malignos, ¿verdad? Pero en sí son tumores muy raros. Nosotros vamos a basarnos mucho más en los tumores de células germinales. Bueno, primero vamos a hablar sobre las neoplasias de células germinales in situ, o sea, el famoso carcinoma in situ, podemos llamarle así, de los tumores de células germinales. Esto se caracteriza por los túbulos seminíferos con una luz obliterada, obstruida, ¿verdad? Fíjense, este es un testículo normal y este es un testículo, ¿verdad?, con una neoplasia de célula germinal in situ. Fíjense cómo la luz del túbulo está totalmente ocupada por células. Si prestan atención, todas las células que están aquí son células que recuerdan a las espermatogonias, con prácticamente ausencia de las células de Sertoli, ¿sí? No vamos a ver acá espermatocito primario, no vamos a ver espermátides, están totalmente ocupados por células que recuerdan a la espermatogonia. También vamos a ver una membrana basal súper engrosada, fíjense lo gruesa que es, con hialinización también de ella, ¿verdad? Entonces, si comparamos este túbulo con estos que están acá, fíjense, vemos obliteración de la luz por un aumento en la población celular. En este caso, las células van a ser células que recuerdan a las espermatogonias, ¿sí? Vamos a ver la membrana basal engrosada y hialinizado también su estroma. Entonces, eso es una neoplasia de células germinales in situ. Acá podemos ver más imágenes, fíjense. Tenemos la membrana basal engrosada y hialinizada. Vemos la población celular del túbulo con disminución, o sea, ausencia de células de Sertoli. Solamente vemos células que parecen espermatogonias, ¿sí? Podemos ver inclusive calcificaciones, como vemos aquí, y así. Bueno, luego pasamos a los tumores, ¿verdad? Primero tenemos el seminoma. El seminoma es un tumor que morfológicamente tiene un aspecto homogéneo, generalmente gris blanquecino, no suele tener hemorragia, no suele tener necrosis. Fíjense, vemos una masa tumoral bien homogénea en cuanto a su coloración, tiene bordes bien delimitados, ¿sí? Y a la histología vamos a encontrar células que forman grupos, nidos. Estas células están rodeadas por un denso infiltrado inflamatorio, ¿sí? Muchos linfocitos peritumorales. Y si prestan atención, los nidos de células están constituidos por células que recuerdan muchísimo a una espermatogonia. Son células esféricas, poliédricas, con mucho citoplasma. El núcleo es generalmente esférico, tiene nucleolo, ¿sí? Recuerda a una espermatogonia, solamente que hace una masa tumoral. Podemos encontrar dentro del seminoma algunas células multinucleadas, ¿sí?, que son llamadas células sincitiales, ¿sí? Estas células sincitiales son células productoras de beta-HCG, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que pueden estar presentes en los seminomas. ¿Por qué? Porque no por el hecho de ver células sincitiales, a esto yo le llamaría un coriocarcinoma. Para que sea coriocarcinoma,
tengo que ver, además de células sincitiales, tengo que ver también del cito, ¿cómo se dice? Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Tengo que ver esa doble población celular. Acá solamente se ve células del sincitio, ¿verdad? Entonces, no es criterio diagnóstico de coriocarcinoma. Luego tenemos el tumor espermatocítico. El tumor espermatocítico es un tumor que se ve en la población adulta mayor. Es un tumor poco frecuente. Es un tumor que macroscópicamente también tiene una coloración homogénea, gris blanquecina, y en la microscopía está constituido por células tumorales con 3 poblaciones de celulares. Tenemos células con núcleos pequeños, tenemos células con núcleos medianos y tenemos células con núcleos grandes. O sea, tiene esas 3 poblaciones celulares. Es característico, fíjense, grande, mediano y pequeño, ¿sí? Entonces, esa es la característica del tumor espermatocítico. El siguiente tumor es el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario es raro en su forma pura, ¿sí? Generalmente se ve en combinación con el seminoma o en combinación con el teratoma, con el seno endodérmico y así. Por lo general, cuando uno ve una masa tumoral, y esta masa tumoral suele ser más heterogénea en cuanto a la coloración, tiene áreas de hemorragia, áreas de necrosis, entonces uno piensa que probablemente lo que estemos viendo es un carcinoma embrionario, ¿sí? El carcinoma embrionario empeora bastante el pronóstico del paciente, ¿verdad? En caso de tener un tumor testicular. ¿Cómo se ve microscópicamente el carcinoma embrionario? El carcinoma embrionario se caracteriza por ser un tumor de alto grado, o sea, vamos a ver necrosis, vamos a ver mitosis, vamos a ver que las células tratan de formar como glándulas, ¿verdad? Parece como un adenocarcinoma. Las células son muy atípicas, muy bizarras, ¿sí? Entonces acá fíjense cómo forman algunas luces, ¿verdad? Vemos mucha atipia, vemos mitosis y a la macroscopía vemos áreas de hemorragia, ¿sí? Entonces eso es el patrón histológico del carcinoma embrionario. ¿Cuál es la mitosis, profe? Aquí está la mitosis. Aquí también hay otra mitosis. Y así. Luego tenemos el tumor del saco vitelino o el tumor del seno endodérmico. Este tumor podemos encontrar en 2 etapas, ¿sí? Por ejemplo, puede encontrarse en su forma pura, generalmente en pacientes prepuberales, estamos hablando de 2, 4 años de edad. Entonces, un niño pequeño con un aumento del tamaño testicular, se evidencia una masa testicular, se sospecha este tumor, el tumor del saco vitelino. Generalmente en esa población se suele encontrar en su forma pura, ¿sí? Y luego tenemos en la población adulta, ¿verdad? Adulto joven, que generalmente es parte de un tumor mixto, con carcinoma embrionario, con seminoma, con teratoma, ¿sí? Macroscópicamente, los tumores del saco vitelino tienen un aspecto micro y macroquístico. Fíjense, parece que tiene como pequeños quistes. Al cortar también tiene una superficie muy gelatinosa, muy viscosa, ¿verdad? Ese es el aspecto que suele tener el tumor del saco vitelino. A la microscopía, este tumor tiene muchísimos patrones a mostrar, pero lo más característico es ese aspecto nuevamente micro y macroquístico, que recuerda como un panal de abejas. Podemos encontrar estas estructuras que le llamamos glomérulos primitivos, o también se llaman cuerpos de Schiller-Duval. Estas estructuras tienen un centro vascular y en la periferia las células tumorales neoplásicas, ¿verdad? Entonces, estos son los cuerpos de Schiller-Duval. También podemos encontrar glóbulos hialinos, ¿sí? Fíjense acá, estos glóbulos hialinos. Estos glóbulos hialinos están cargados de, ay, no me estoy acordando ahora, alfa-fetoproteína.
Entonces, este es un tumor que suele elevar el dosaje de alfa-fetoproteína en sangre. ¿Se acuerdan que otro tumor elevaba alfa-fetoproteína en sangre? Que ya hablamos alguna vez. Pregunta de examen final. ¿Alguien? ¿No hay respuesta? Ni siquiera pueden buscar en Google mientras están en su computadora. Entonces le voy a dejar de tarea eso. El siguiente tumor es el coriocarcinoma. El coriocarcinoma es muy raro en su forma pura. Generalmente se ve en combinación con seminoma, con teratoma, con cualquiera de los otros tumores de células germinales. Generalmente el componente de coriocarcinoma tiene, ¿verdad?, ese aspecto más hemorrágico, ¿sí?, más negruzco, rojizo. A la microscopía vamos a ver que está compuesto por una doble población de células. Tenemos células del sincitio trofoblasto, que son estas células donde forman masas grandes de células cuyos límites no son netos, son multinucleadas, con núcleos grandes y bizarros. Y luego tenemos las células del cito, que son más pequeñas, ¿sí? Entonces, este sí es el coriocarcinoma, ¿verdad? Cuando tienen esa doble población de células. Entonces, este tumor también secreta, ¿verdad?, una sustancia en sangre, que es el beta-HCG, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos tumores pueden también secretar beta-HCG porque pueden tener un componente de sincitio trofoblasto. Sin embargo, el coriocarcinoma secreta en una concentración muchísimo más elevada, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta. Y para hacer el diagnóstico de coriocarcinoma, tiene que tener esos dos componentes, cito y sincitio trofoblasto, ¿ok? Siguiente, tenemos el teratoma. El teratoma es un tumor que puede verse, o sea, se clasifica en dos tipos, dependiendo, ¿verdad?, de la edad en la cual se presenta. Si nosotros tenemos un paciente joven, ¿verdad?, prepuberal, tenemos lo que se llama el teratoma prepuberal. Si tenemos un paciente postpuberal, ¿verdad?, después de los 15 años más o menos, tenemos lo que se llama el teratoma postpuberal, ¿sí? El teratoma postpuberal, en la mayoría de los casos, está en combinación, ¿verdad?, con otros componentes, ¿verdad?, del tumor de células germinales. Y el teratoma postpuberal tiene mal pronóstico, ¿sí? No es un tumor que se comporte, ¿verdad?, de forma indolente. A diferencia de la prepuberal, el teratoma prepuberal sí tiene un comportamiento más benigno, ¿sí? Cuando nosotros vemos más adelante femenino, vamos a ver que en el ovario también aparecen los teratomas. Pero en la mujer, el teratoma no se clasifica así, no se clasifica en prepuberal ni postpuberal, ¿ok? Esa clasificación prepuberal y postpuberal es solamente del testículo, ¿sí? En la mujer, el teratoma se clasifica en maduro e inmaduro, dependiendo del componente que tiene, ¿verdad? Sin embargo, el teratoma en el varón no interesa si tiene maduro o inmaduro, lo que interesa es la edad. Entonces, si vemos un teratoma en un paciente de 18, 20, 25 años, lastimosamente ese teratoma va a tener un comportamiento agresivo, ¿sí? Y lo contrario va a ser si es más joven, ¿verdad? 5, 8 años, ¿verdad? Prepuberal, va a tener un comportamiento más benigno. Entonces acá tenemos un teratoma, fíjense, un tumor que forma diferentes elementos, ¿verdad? Pueden formar acá, parece, vemos músculo liso, ¿sí? Vemos tejido conectivo, vemos cartílago, ¿sí? Acá epitelio escamoso. Entonces,
Ese es el teratoma, ¿verdad? Puede formar diferentes elementos, ya sean maduros o inmaduros, pero acá lo importante en el hombre es la edad de presentación. Acá tenemos nuevamente otra masa tumoral en el testículo. Fíjense, es una masa nodular bien delimitada, blanquecina homogénea. Y al corte histológico vemos que tiene epitelio escamoso, tiene elementos de glándulas sebáceas, tejido adiposo y así. Puede tener, o sea, tiene elementos maduros en este caso, pero lo más importante es la edad para la clasificación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en base a testículo. De mi parte, no, doctor. Bueno, ahí le agregué a alguien más. Vayan escribiendo sus nombres en el chat, por favor. Bueno, ahora pasamos a hablar de patologías prostáticas, ¿verdad? Entonces, en la próstata tenemos dos entidades muy importantes a mencionar, que es la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata, ¿verdad? La hiperplasia prostática es un proceso no neoplásico, ¿verdad? Es una hiperplasia, es un aumento en el componente tanto glandular como estromal de la próstata. Hay un aumento en el número de las células estromales y glandulares en respuesta a la sobreestimulación, ¿verdad?, de testosterona, de andrógeno. Es una patología que está muy relacionada con la vejez. ¿Por qué? Porque cuanto más uno vive, más uno está expuesto, ¿verdad?, a las respuestas androgénicas, a la testosterona, ¿sí? Acá tenemos imágenes donde vamos a ver una glándula prostática aumentada en tamaño y en peso. Lo normal es que la próstata pese 20 gramos, ¿sí? Sin embargo, acá nosotros tenemos la resección de un nódulo donde probablemente solo este nódulo ya pesa 20 gramos. Entonces, ya pueden ver cómo la próstata está aumentada, ¿verdad?, de tamaño. Podemos apreciar cierta nodularidad, ¿verdad?, y una consistencia firme en la próstata. Vemos acá, este es la vejiga, ¿sí? La vejiga, y acá tenemos la próstata, ¿sí? Fíjense cómo el crecimiento de la próstata hace que la uretra esté obstruida, por lo tanto, ¿qué pasa con la vejiga? Sufre, ¿verdad?, una hipertrofia por la acumulación de orina. Entonces tiene ese aspecto como trabeculado la vejiga. Acá podemos ver las imágenes de la hiperplasia prostática. Vamos a ver muchos nódulos, ¿sí? Vamos a ver elementos glandulares. Estos elementos glandulares tienen un aspecto, ¿verdad?, bastante laberíntico. Son glándulas grandes, con luces dilatadas y mucho estroma, ¿verdad?, interpuesto. Si aumentamos, vamos a ver que las glándulas tienen una doble población de células. Una célula superficial, que le llamamos célula superficial o secretora, y una célula basal, ¿verdad?, que son células, valga la redundancia, basales. Si tiene esa doble población de células, lo que yo estoy viendo es perfectamente benigno, ¿sí? Es una hiperplasia. Bueno, la otra entidad que tenemos que hablar es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, en un elevadísimo porcentaje, es de origen epitelial glandular, o sea, un adenocarcinoma. Como saben, anatómicamente e histológicamente, la glándula tiene una porción de conductos excretores y una porción acinar. La gran mayoría de los casos, el adenocarcinoma se origina del acino, ¿verdad? Entonces es un adenocarcinoma de tipo acinar. También en la próstata tenemos los carcinomas in situ, ¿verdad? O sea, las neoplasias intraepiteliales prostáticas de alto grado, así se llaman, ¿sí? O también se conocen por las siglas de PIN. PIN de alto grado, ¿se acuerdan? En pene se llamaba PEIN, ¿verdad? En la próstata se llama PIN. En la próstata tenemos alto grado y bajo grado, ¿verdad? El bajo grado no se debe ni mencionar porque
presta más a confusión y no me va a decir que esto va a evolucionar a un alto grado, ¿sí? Los que sí a mí me interesan son los de alto grado. Estos son los carcinomas in situ. Entonces, ¿cómo es una neoplasia intraepitelial prostática de alto grado? En primer lugar, vamos a ver las glándulas que pueden estar agrandadas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo se dice? Esta doble población de células, ¿verdad? Vamos a tener las células basales presentes, ¿sí? Por eso está todavía localizado. Y las células superficiales lo que van a mostrar atipia, ¿verdad? Esta atipia se caracteriza porque los núcleos son grandes, el nucleolo es prominente y suele tener estos patrones morfológicos que vemos acá. Puede formar papilas, puede ser plano, puede tener este aspecto que se llama cribiforme y puede tener este aspecto, ¿verdad? Como acerruchado, que se llama Taffin. No sé qué nombre le dan en español realmente, ¿verdad? Tiene ese aspecto ondulado, ¿sí? Entonces acá podemos ver, fíjense, tenemos este aspecto como papilas, en este caso, aquí plano, y fíjense las células superficiales, núcleos grandes y nucleolo. Ver nucleolo en las células superficiales de la próstata es algo que me tiene que llamar la atención, ¿verdad? Y después veo acá que tiene células basales. Entonces, por eso esto es un PIN de alto grado. Bueno, y con el tiempo, estos PIN de alto grado pueden evolucionar, ¿verdad?, a su componente ya infiltrante, o sea, al adenocarcinoma acinar de próstata. Generalmente estos tumores se originan en la zona periférica de la próstata. Acá suele mostrarse como bordes irregulares, tiene un color como gris o amarillento y tiene una consistencia mucho más firme, mucho más dura, ¿verdad? Tan dura que el urólogo, el especialista, ¿verdad?, en patología masculina, a la hora de realizar el examen físico con el tacto rectal, es capaz de percibir esa firmeza, esa consistencia diferente, ¿verdad? Ahí la importancia del tacto rectal, ¿verdad?, en el examen físico. Acá podemos ver cortes seriados de la próstata y podemos ver que prácticamente toda la próstata está afectada por el tumor. Acá tiene una coloración gris amarillenta. Bueno, el cáncer de próstata, el adenocarcinoma acinar de próstata, a diferencia de otros adenocarcinomas o otros carcinomas, tiene un sistema de gradación diferente. Utiliza lo que se llama el score de Gleason, ¿verdad? Y a partir del score de Gleason, nosotros otra vez lo agrupamos en lo que se llaman grados grupos, ¿sí? Este score de Gleason se toma a partir de los patrones morfológicos o patrones de Gleason que pueden haber, ¿sí? Cuando se empezó a describir estos patrones, había patrón 1, patrón 2, patrón 3, patrón 4, patrón 5, ¿verdad? Hoy en día el patrón 1 y 2 ya no se recomienda utilizar, no se debe utilizar, ¿ok? Recién a partir del patrón 3, 4 y 5 es lo que se utiliza, ¿ok? Entonces, si ustedes en algún momento llegan a leer un diagnóstico de cáncer de próstata y dice patrón de Gleason 1 y 2, no es correcto, no está tan actualizado esa persona, ¿verdad? Ese diagnóstico. Recién a partir de 3 en adelante se puede utilizar. Bueno, entonces, ¿cómo son estos patrones? Le voy a explicar. El patrón 3 se caracteriza por glándulas pequeñas, ¿sí?, con estroma intermedio o interpuesto a las otras glándulas. Vamos a ver las glándulas compuestas por células secretoras solamente, sin célula basal. Y, por supuesto, la célula secretora tiene núcleos grandes, con núcleolo prominente, y así. Entonces, ese es el patrón 3,
¿sí? Luego tenemos el patrón 4. El patrón 4 se caracteriza porque las glándulas se fusionan. Entonces las glándulas no tienen un estroma que les separe, están pegadas unas con otras. A veces podemos encontrar glándulas muy distorsionadas que tienen luces pero muy irregulares. También podemos ver ese componente cribiforme que les mencioné, ¿verdad? Ese es un patrón 4. Y el patrón 5 puede ser nidos sólidos, sin luces, puede tener necrosis, ¿verdad? De tipo comedo, o pueden también las células estar sueltas, ¿verdad? Como si fuese un carcinoma difuso, así como veíamos en el estómago. Pueden tener células en anillo de sello, como no, pero acá las células están sueltas. Entonces son células sueltas o células agrupadas haciendo nidos sólidos o con necrosis, ¿ok? Ese es el patrón de Gleason 5. Entonces ya sabemos patrón 3, patrón 4 y patrón 5. Para obtener el score de Gleason, yo debo sumar los patrones de Gleason. Si yo veo una biopsia de próstata y todo mi tumor tiene un patrón 3, entonces yo le duplico, o sea, 3 más 3. Mi score de Gleason es 6, ¿ok? Ahora, si yo veo una biopsia de próstata y tiene dos patrones, por ejemplo, veo una parte sólida con necrosis y veo una parte donde las células están formando luces, pero están separadas por el estroma, ¿verdad? O sea, un patrón 3. Entonces tiene 3 y tiene 5. Yo debo estimar el porcentaje. Por ejemplo, pongo que tiene 10% 5 y 90% tiene 3. Entonces le sumo, ¿verdad? 3 más 5 me da 8, ¿ok? Entonces ahí tenemos el score de Gleason 8, ¿ok? Entonces así se hace, ¿verdad? Se suman los dos patrones que predominan y si tiene un solo patrón, se duplica. Y ahí obtenemos lo que se llama el score de Gleason. Existen situaciones en donde el mismo score de Gleason tiene diferentes pronósticos. De ahí es que se determinó otra forma de diferenciar esos scores de Gleason. Y ahí tenemos lo que se llama el grado grupo, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un score de Gleason 7, ese score de Gleason 7 es muy importante determinar cuál predomina. Fíjense, si yo tengo un patrón de Gleason predominantemente 3 sobre el 4, ese es 7, ¿verdad? 3 más 4 es 7, pero eso va a ser grado grupo 2. Pero si yo tengo otro donde predomina el 4 del 3, también es 7, pero ese va a ser un grado grupo 3, ¿ok? Entonces, por eso les dije que es importante estimar el porcentaje de cada uno de los patrones, ¿sí? En algunos casos, medio que no importa tanto. Si nosotros tenemos un score de Gleason 8, lastimosamente no importa cuál predomina, ¿por qué? Porque va a tener mal pronóstico, ¿sí? Pero acá sí importa cuando hay un score de Gleason 7, porque vamos a tener un grupo de pacientes que va a tener mal pronóstico y tenemos un grupo de pacientes que sí va a tener un mejor pronóstico. Entonces, por eso en el 7 es súper importante saber cuál predomina, ¿verdad? Cuál predomina de los componentes, el 3 o el 4, para diferenciar en grado grupo 2 y grado grupo 3, ¿ok? Entonces, de esa manera se tiene lo que se llama el patrón de Gleason, el score de Gleason y el grado grupo, ¿sí? Que es muy importante que sepan. Este tienen que saber, ¿ok? ¿Alguna duda? No hay dudas. Bueno, entonces vamos a ver fotos de los patrones de Gleason. Por ejemplo, acá tenemos una biopsia de próstata donde vemos glándulas. Fíjense, estas glándulas son glándulas pequeñas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo una biopsia de próstata y veo glándulas pequeñas, ahí es cuando yo empiezo a sudar y me empiezo a preocupar porque tengo que mirarle muy bien a esta próstata. A diferencia de este, por ejemplo. Fíjense, acá veo glándulas muy grandes, ¿sí? Entonces, estas
próstatas no me preocupan, porque si yo aumento veo que tienen células basales, tienen células secretoras, no pasa nada. Este es una hiperplasia, ¿sí? Pero si veo glándulas pequeñas, ahí sí ya me asusto. Tengo que aumentarle y al aumentarle voy a ver, fíjense, ausencia de células basales y la célula superficial, miren, son núcleos grandes con nucleolo. Acá ya veo un nucleolo, acá veo otro, ¿sí? Entonces, esto es un adenocarcinoma, ¿sí? Ahora, ¿qué patrón de Gleason? Fíjense, glándulas redonditas, pequeñitas, separados por estroma, ¿sí? Entonces, esto es un patrón de Gleason 3. Luego tenemos el patrón de Gleason 4. Fíjense acá, ¿qué pasa con las glándulas? Acá las glándulas parece que se están todas pegando, las luces son muy pequeñas, algunas están fusionadas, ¿sí? Miren acá, vemos luces, pero muy anormales, los núcleos grandes, nucleolo prominente, ¿verdad? Entonces este es un patrón de Gleason 4. Luego tenemos el patrón de Gleason 5. El patrón de Gleason 5, fíjense, los nidos de células son sólidos, sin luces. También puede tener necrosis, fíjense, necrosis. Y la otra morfología es cuando las células están sueltas, tienen ese aspecto difuso, ¿verdad? Ese es patrón de Gleason 5, ¿ok? ¿Dónde se ve la necrosis, profe? Este es una necrosis. Este es la necrosis. Fíjate el aspecto homogéneo, eosinófilo, amorfo que tiene, ¿verdad? Este es necrosis. Bueno. En el cáncer de próstata vamos a ver muchas veces las glándulas extendiéndose a lo largo de los nervios, ¿sí? Fíjense, este es un nervio, este es otro nervio. Entonces alrededor del nervio, ¿verdad? Se va extendiendo el tumor. Entonces, cuando existe invasión perineural, esto me indica que existe una elevada probabilidad de que el tumor se haya extendido más allá de la próstata, ¿verdad? Entonces va a determinar el pronóstico. Acá tenemos también otros patrones morfológicos que se suelen ver en el adenocarcinoma de próstata. Vemos estas estructuras eosinófilas en la luz. Vemos esta fibrosis, ¿verdad? Alrededor de las glándulas. Acá también podemos ver, fíjense. Y el otro componente es las estructuras glomeruloides que no se ven acá, ¿sí? Son como estructuras cribiformes, ¿sí? También se pueden ver en el carcinoma de próstata. Entonces, en base a todo lo que hablamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, ¿qué score de Gleason daríamos a este tumor de próstata con estas características? ¿A qué grado grupo corresponde? Tenemos por un lado este patrón que representa el 70% de la biopsia y tenemos este patrón que representa el 30% de la biopsia. ¿Qué score de Gleason tiene? Primero. ¿Mm? 3, 4 y 3. 4 y 3, o sea 7. Sí, sí. Mi grupo era el Está bien. Score de Gleason 7. Ahora, ¿qué grado grupo? 3. Grado grupo 3. Vamos a ver. Grado grupo 1 es cuando es 6, cuando es 2 es score 7, donde predomina el 3, y grado grupo 3 es 7, cuando predomina el 4. Sí, así mismo, grado grupo 3. Este es 4, 70% 4 y 30% 3. Así mismo, grado grupo 3. Siguiente, dice, ¿qué score de Gleason darías a este tumor de próstata representado únicamente en este campo? ¿Qué sería esto? ¿Qué score de Gleason? 4.
4 sería patrón o score. 8. ¿Mm? 8. Sí, lo más probable es que sea 8, porque vemos acá luces glandulares, ¿verdad? Acá vemos luces, pero fíjense cómo las glándulas están todas pegadas con muy poco estroma separándole. Entonces es un patrón 4 sumando 4 más 4 es 8. Entonces si es 8, ¿qué grado de grupo es? Cuatro. Grado de grupo 4. Así mismo. Así mismo. Bueno, muchas veces las biopsias son muy pequeñas y hacer el diagnóstico de cáncer de próstata no es tan simple, ¿verdad? Entonces tenemos herramientas adicionales que utilizar. Por ejemplo, utilizamos la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica nos da la posibilidad de marcar a las células basales. Entonces, estas son las células basales, se marcan con una citoqueratina de alto peso molecular. Y fíjense, este grupo de glándulas, en este grupo de glándulas no se marcó a las células basales. Entonces eso me indica que no hay células basales. Entonces si no hay células basales, quiere decir que la glándula que vemos está infiltrando. Sin embargo, miren acá y acá y acá, ¿verdad? Vemos glándulas muy parecidas a esta, pero miren cómo se tiñe las células de la base. Entonces estas son glándulas benignas, mientras que estas son glándulas malignas, ¿sí? Entonces se puede utilizar estas tinciones, ¿verdad?, como herramientas para diagnosticar el cáncer de próstata. Acá podemos ver otra biopsia. Fíjense, esta glándula con la queratina positiva. Entonces, esta es una glándula benigna, ¿ven? Y miren estas glandulitas que están acá. Son 3 glandulitas chiquititas, ¿verdad? Donde se ve el nucleolo, se ve algunas células basales que parecen células basales, ¿verdad? Pero no estamos seguros. Entonces le hacemos la queratina, fíjense, negativo, no tiene células basales. Y utilizamos otra tinción que se llama racemasa. La racemasa se tiñe en las glándulas malignas. Entonces miren acá, hay ausencia de células basales y hay positividad en células malignas. Entonces, este es un adenocarcinoma, ¿verdad? Infiltrante. Bueno, ¿alguna duda que tengan, chicos, hasta ahí? Bueno, podemos hacer un pequeño break, 15 minutitos y continuamos. Yo Está creo que bien. está bien. Dale, hacemos un break de 15 minutos. Escribo ahí. Nos vemos en 15 minutos, chicos.
Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Vamos a retomar. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, entonces pasamos. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Pantalla completa? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Entonces, ahora vamos a hablar de patología de pene, ¿verdad? Entonces, dentro de las patologías de pene tenemos las lesiones benignas y las malignas, ¿verdad? En la clase pasada yo no había hablado de esto, ¿verdad? Que es el condiloma acuminado. El condiloma, bueno, sí hablamos del condiloma gigante, ¿verdad? Pero en este caso son lesiones más pequeñas. Fíjense, lesiones pequeñas, generalmente confluentes, de aspecto verruciforme, si se acuerdan, ¿verdad? Que pueden aparecer en cualquier parte del pene, ¿verdad? Glande, surco balano prepucial o en la piel mismo, ¿verdad? En la mucosa del prepucio y así. Entonces, son lesiones múltiples, confluentes, verruciformes, verrugas, ¿verdad? Verrugas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pueden aparecer también en la mucosa genital, ¿verdad? A la microscopía, las lesiones verrucosas, ¿verdad? Fíjense, son exofíticas, ¿sí? Vamos a ver como son lesiones exofíticas, tienen elongamiento de las papilas, que son estas estructuras de tejido conectivo que se va estirando hacia arriba, ¿verdad? Y si aumentamos, tenemos que encontrar, ¿verdad? Coilocitos, que son las atipias características de la infección por el HPV. Entonces acá podemos ver a mayor aumento el epitelio escamoso y los coilocitos, ¿verdad? Un coilocito se caracteriza por tener un halo claro y el núcleo grande y bastante irregular, ¿ok? Entonces estos son los coilocitos y me indica que hay una infección por HPV. Bueno, luego sí ya pasamos a las entidades malignas, ¿verdad? Al carcinoma, al cáncer de pene. El cáncer de pene, si se acuerdan, tenía sus entidades precursoras, ¿verdad? Que era el PEIN, la neoplasia intraepitelial peneal, que podía ser de dos tipos, podía ser diferenciado. El diferenciado no está relacionado con el HPV, se asocia con el infiltrado inflamatorio crónico, ¿verdad? Y la fibrosis del tejido conectivo subyacente, que se llamaba líquen escleroso. Encontramos atipia variable a lo largo de todo el espesor del epitelio y queratinización, ¿sí? Esa es la característica del PEIN diferenciado. El PEIN diferenciado progresa a un carcinoma, ¿verdad? De tipo usual, queratinizante, ¿verdad? No relacionado con el HPV, que es el más frecuente. Después teníamos el PEIN desdiferenciado, que podía ser basaloide o podía ser de tipo Warty. Estos dos están relacionados con el HPV. Cuando existe infección por HPV, existe una sobreexpresión de una proteína que se llama P16 y eso miren como es súper positivo en todo el espesor del epitelio, ¿verdad? Neoplásico. Si yo le hago este P16 a este, va a ser negativo, ¿ok? Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque no está relacionado con el HPV. Sin embargo, este, como está relacionado con el HPV, es positivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el PEIN basaloide? Fíjense, las células son mucho más oscuras, tienen menos citoplasma, más núcleo, ¿verdad? Tiene ese color más oscuro. Ese es el basaloide. Y también puede combinarse. Fíjense, en la base tenemos el basaloide y acá tenemos hacia arriba coilocito. Entonces, este es Warty basaloide. Y por el otro lado, este es el de tipo Warty. Fíjense, vemos estructuras verruciformes, papilas y coilocitos. ¿Ven? Entonces, este es de tipo Warty y este es de tipo basaloide. ¿Ok?
Fíjense cómo en este diferenciado no hay coilocitos y sí hay queratinización y atipia variable. Y en este hay una combinación de dos, Ward y basaloide. Recuerde que ambos están relacionados con el HPV. Bueno, y luego sí ya pasamos al cáncer de pene, ¿verdad? Recuérdense que el cáncer de pene tenía clasificaciones. ¿Alguien quería decir algo? Sí, en la imagen anterior, la papila es tipo el que está abajo por las células basales por ahí o lo que sobresale ahí arriba. Acá, en No esta estoy imagen, viendo que marques nada, profe. en esto. Esta es Sí, la presentación. este es de tipo Warty. Este es ¿Cuál Warty. Sí, ¿cuáles serían las papilas? El que está tipo arriba, hacia la queratina o el de abajito. Esto es papila. La papila es una extensión del sentido que está por debajo. Tenés que acordarte nomás en piel, en histología, teníamos las papilas dérmicas, que es una extensión hacia arriba de la dermis al epitelio. Y el epitelio va hacia abajo, eso se llama cresta epidérmica. Entonces, esto es papila. Y esto es cresta, ¿verdad? Epidérmica. Y fíjate un poco acá. Acá, yo les dije a ustedes, fíjense, esta estructura que van acá y se van metiendo hacia arriba, esas son las papilas, ¿ven? Entonces, cuando yo digo papilomatosis, quiere decir que hay un aumento en el número de esa extensión del tejido conectivo por debajo hacia arriba. ¿Ok? Sí, profe. Entonces como abajo crece el tejido conectivo, por supuesto, sobre ese tejido hay un revestimiento epitelial, ¿verdad? Que es lo que vemos acá encima. ¿Y eso que sobresale hacia la superficie, qué sería? Eso. Esto. Sí, eso. Y todo esto es el epitelio escamoso verruciforme. Dale. Bueno, entonces sobre las clasificaciones habíamos hablado que son varias. Tenemos según el lugar anatómico donde se forman, ¿verdad? Tenemos el patrón de crecimiento, ¿verdad? Tenemos los subtipos histológicos. En cuanto al patrón de crecimiento, teníamos aquel que se llamaba extensivo superficial. Fíjense, no crece tanto en profundidad, pero sí a lo largo de toda, ¿verdad? El glande, todo el surco balano prepucial y la mucosa. Entonces ese es extensivo superficial. ¿Qué tipo histológico ustedes esperan encontrar más en este extensivo superficial? Uno relacionado al H. Relacionado. ¿Mm? Esté relacionado. ¿Esté relacionado? ¿Están seguros? La mayoría de los casos, este no. Este no está relacionado con el HPV, ¿sí? Luego tenemos este, fíjense. Este crece más en profundidad. Este se llama en crecimiento vertical, ¿sí? ¿Qué tipo histológico ustedes esperan encontrar con mayor frecuencia? Relacionado con... Sí. Este sí. ¿Y qué subtipos histológicos esperás encontrar en este si está relacionado con el HPV? Había dos que estaban relacionados con el HPV. Ese ya no me acuerdo, profe. Este con mayor frecuencia suele ser basaloide, ¿sí? Basaloide, crecimiento en profundidad, o sea, vertical. Luego teníamos el multicéntrico, ¿verdad? Donde está separado por tejido sano, ¿verdad? Tenemos el mixto, ¿verdad? Una combinación de patrones. Y tenemos este que recuerda a un coliflor, ¿verdad? Que recuerda a una verruga, de ahí viene el nombre verruciforme, ¿verdad? Los verruciformes suelen ser de mejor pronóstico, a pesar de tener un tamaño muy voluminoso. ¿Por qué? Porque crecen más hacia afuera
que en profundidad. Entonces las estructuras anatómicas que compromete generalmente son superficiales, ¿sí? Ahora, el verruciforme podía estar compuesto por 3 entidades malignas y una benigna. Recuerden, la benigna se llama condiloma gigante, o sea que es esto, pero gigante, ¿verdad? Enorme, que es un condiloma gigante. El otro es el carcinoma, ¿verdad? De tipo Warty. Luego tenemos los no condilomatosos, que es el verrucoso y el papilar. ¿Cómo distinguimos entre ellos? Fíjense, primero vamos con el condiloma. El condiloma vamos a ver que son proyecciones, tiene papilas alargadas, ¿verdad? El epitelio escamoso muestra coilocitos y la base del epitelio subyacente es redondeado, o sea, no hay infiltración. Este es el condiloma gigante. Su contrapartida más difícil de diferenciar es el carcinoma de tipo Warty. Fíjense que también son proyecciones exofíticas, alargamiento de las papilas, ¿verdad? La base tiene bordes irregulares y tiene coilocitos, ¿sí? Entonces, para diferenciar el condiloma de un carcinoma de tipo Warty, los bordes irregulares es la clave. Luego tenemos el carcinoma verrucoso. También es exofítico. Vemos muchos puentes de queratina uniéndole a esas proyecciones exofíticas y la base es redondeada, ¿sí? Ese es el carcinoma verrucoso. El papilar también es exofítico, tiene mucha queratinización, pero no tiene esos puentes de queratina. Y la base, fíjense, los bordes de infiltración son irregulares, ¿okay? Entonces acá tenemos por un lado el carcinoma escamoso, ¿verdad? De tipo usual, que es aquel queratinizante, ¿sí? Fíjense, vemos nidos de células con grado variable de queratinización. Este es el que se encuentra en mayor porcentaje, ¿verdad? En los casos de cáncer de pene y no está relacionado con el HPV, ¿ok? Los que sí están relacionados con el HPV son el basaloide, fíjense, nidos de células con una basofilia mucho más intensa, y si hacemos la prueba de inmunohistoquímica para P16 es positivo, o sea, es igualito a este que estuvimos viendo acá. De hecho, que esta es su lesión precursora, ¿verdad? El PIN de tipo basaloide. Luego tenemos el carcinoma escamoso de tipo Warty, son lesiones verruciformes con bordes irregulares en cuanto a la infiltración y tiene coilocitos. Fíjense todos los coilocitos que podemos ver. Y acá los bordes irregulares, ¿verdad? El verrucoso, fíjense, proyecciones exofíticas con puentes de queratina uniéndole y los bordes de abajo son bien redondeados. Si aumentamos, no tiene que verse coilocitos. Y el carcinoma papilar, fíjense, proyecciones nuevamente exofíticas, pero los bordes de abajo, ¿sí?, de infiltración son irregulares. Tampoco debemos ver coilocitos. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Bueno. Por mi parte no, profe. De mi parte tampoco. Bueno, chicos, mañana entonces no tienen clase de patología, solamente viernes. Sí, así mismo, profe. Doble entrega, perfecto. Sí. Éxitos, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao.